En esta segunda sesión vamos a definir las pruebas de integración, también llamadas pruebas a nivel de integración. Como su nombre indica, está relacionado a tener las pruebas respecto a dos o más componentes interactuando entre sí. Es muy fácil a un alto nivel reconocer la diferencia entre pruebas de componente y pruebas de integración. Como pueden ver en este diagrama, tenemos que cuando nos centramos a un componente, es decir, a una unidad, lo que haya definido el equipo de desarrollo, el equipo del proyecto de software, mejor dicho, entonces estamos frente a pruebas de componente o pruebas unitarias. En cambio, cuando ya tenemos que probar el resultado de la interacción entre dos o más de estos componentes, nos encontramos a pruebas de integración. Podemos ejemplificar esto en un diseño clásico de un servicio web con un front-end, un back-end y base de datos. Desde la perspectiva de nivel de integración, estamos hablando de pruebas cuando el resultado que está siendo sometido a las pruebas respectivas tiene relación con estos tres componentes o al menos dos componentes. Entonces, si el resultado esperado requiere la utilización de dos o más componentes, estamos en pruebas de integración. Estos componentes no necesariamente deben ser transversales a todas las capas de la aplicación, pueden ser simplemente dos en distintas capas o dos en el mismo nivel, por supuesto. Entonces, esto es una perspectiva de tester. Sin embargo, los desarrolladores normalmente, como tienen conocimiento a un muy bajo nivel del código, es decir, a nivel de detalle, con mayor profundidad, a eso me refiero con bajo nivel, entonces ellos fácilmente podrían comprender desde la perspectiva de la implementación que una prueba de integración podría suceder dentro de un solo componente. Por ejemplo, aquí vemos que alguna rutina o alguna implementación debería escribir correctamente un archivo en el file system. Esta perspectiva, por supuesto, es válida. Sin embargo, a nivel general del diseño de las pruebas, podríamos decir que esto sigue siendo una prueba a nivel de componentes. Es muy común que los equipos de tester con los equipos de desarrollo tengan diferencias respecto a la perspectiva de cuándo es y cuándo no es una prueba de integración. Para esto es muy importante y se sugiere la lectura de este libro, que es Unit Testing Principles, Practices and Patterns de Korikov, donde se especifica y se detalla bastantes elementos, como su nombre indica, principios, prácticas y patrones, para poder entender las diversas perspectivas y tomar una decisión a nivel de equipo. Recuerden que cuando hablamos de pruebas, en realidad del proceso de pruebas, debe haber un acercamiento obligatorio entre el equipo de implementación y el equipo de pruebas para llegar a definir las pruebas que realmente dan un mayor valor al producto final. Dentro de las pruebas de integración existe la subclasificación de integración por componentes, la que acabamos de discutir, donde tenemos conocimiento interno de lo que queremos probar, conocimiento interno de cada uno de los componentes porque los componentes son propios. Por otro lado está la integración entre sistemas, donde el equipo tester y técnico requiere conocimiento externo, requiere de una estructura visible o lo que pueda haber de la estructura visible del otro sistema, requiere revisar elementos de compatibilidad, requiere ver, por ejemplo, servicios o microservicios que puedan existir que tengan que interactuar. Necesitan revisar la documentación técnica de diseño de ambos sistemas para ver si los diseños son compatibles, si los flujos pueden ser sincronizados, dependiendo por supuesto del contexto y de las características que se requieran de un sistema u otro. También debe haber la especificación técnica de conectividad. Es importante que se hagan pruebas de integración a la conectividad dependiendo de los requerimientos de disponibilidad que se tienen en ambos sistemas o en la comunicación de sistemas. Esto tiene que ver con la interoperabilidad de estos sistemas
También es importante definir un diagrama de secuencias entre los distintos momentos de comunicación y la información que viajará de un lado a otro para lograr una prueba de integración adecuada. Finalmente, es importante definir o revisar las definiciones de interfaces públicas, tanto del sistema propio como del sistema externo. Es necesario que tanto el equipo de implementación como el equipo de tester tenga conciencia de todos los servicios públicos o entre comillas disponibles para la integración, puesto que uno de los errores comunes entre integración de sistemas es el desconocimiento de parte de uno de los equipos sobre los servicios disponibles, que no necesariamente están bien documentados al principio. Entonces es importante que se tenga esta definición, ya sea propia o la exportada por el sistema al cual nos vamos a conectar. Muy bien, entonces para terminar esta sesión resumimos que podemos identificar pruebas de integración cuando tenemos dos o más componentes interactuando en el resultado que se quiere revisar.